El buen lector es aquel que al terminar un libro es capaz de escribir una página más. Buenos días, directivos, alumnos y compañeros docentes. El día de hoy, 7 de mayo del año en curso, nos encontramos reunidos para llevar a cabo el proyecto Foro de Discusión del libro El hombre en busca del sentido del autor Viktor Frankl. Su biografía. Viktor Frankl nació en Viena en una familia de origen judío. Su padre fue estenógrafo parlamentario hasta llegar a ministro de Asuntos Sociales. Desde joven, siendo un estudiante universitario y envuelto en organizaciones juveniles socialistas. Frankl empezó a interesarse en la psicología. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Desde 1933 hasta 1937, trabajó en el Hospital General de Viena. De 1937 a 1940 practicó la psiquiatría en forma privada. Viktor Frankl es una de las figuras más destacadas de la historia de la psicología. Como creador de la logoterapia, Frankl abordó el tratamiento de alteraciones mentales desde una perspectiva y existencialista que décadas más tarde sirvieron para reforzar una corriente conocida como psicología humanista. Después del final de la guerra, Viktor Frankl fue descubriendo que muchas de las personas a las que quería habían muerto, pero encontró una manera de encajar estas pérdidas. Según él, el simple hecho de descubrir el sentido del sufrimiento hace que éste se experimente de una manera mucho más llevadera, haciendo que éste pase a incorporarse a la narrativa de la propia historia vital, como un elemento más, algo que nos impide que pase página y se pueda tirar para adelante. Esta idea, de hecho, coincide con gran parte con los principios filosóficos existencialistas de Jean Paul y otros pensadores. Fue plasmada por Viktor Frankl en su obra más conocida, El hombre en busca del sentido. Fue publicado en 1946, que también es un libro que sirve como una introducción a la logoterapia. Fue un héroe porque enfrentó con valentía las peores adversidades que puede vivir un ser humano. Fue mártir porque aún pudiendo escapar al horror, decidió quedarse a sufrir con los suyos, los embates de una guerra atroz. Y de igual modo fue un gran pensador que dejó en herencia a la humanidad toda una escuela de psicología, la logoterapia. Cuando ya no podamos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl. A continuación, les voy a explicar de cómo se llevará la dinámica del foro. Les pido a todos los chicos que estén presentes, por favor, estén al pendiente porque va a haber un link donde se les va a compartir para la asistencia. En este caso, habrá un formulario para primero 1, para primero 2, para segundo 1, segundo 2, excepto tercero, solamente se compartirá un formulario para ambos grupos. Vamos a continuación, le cedo la palabra a la maestra Rosa Mireya Godínez Rodríguez, quien guiará la participación de los alumnos. Gracias. Buenos días. Bien, para iniciar, quiero preguntar lo siguiente. Reflexionando, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el motivo de tu existencia? ¿Y por qué eres como eres? ¿Por qué tienes unas determinadas características personales y otras no? ¿Es solo cuestión de buena o mala suerte? Lo cierto es que todos nos hemos hecho estas preguntas alguna vez. Lo que pasa es que tendemos a creer
que no tienen respuesta. Sin embargo, no es verdad. La vida tiene un sentido y tú y yo sabemos que hemos venido aquí por una misión muy importante y descubrirla lo cambia todo. Para ello vamos a escuchar a su compañera Alma Noemí Arena Sánchez, del tercer grado, grupo 1, bien, con quien nos compartirá el contenido acerca del libro. Adelante, Alma. Buenos días en general a la comunidad escolar. Bueno, yo les puedo compartir que aquí pues el autor en cuanto a esta frase, tú y yo hemos venido aquí con una misión muy clara en mente y descubrirlo lo cambia todo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues nos está hablando principalmente en cuanto a lo que nos narra el autor, sobre todo ese proceso que tuvo que llevar cuando pues él estaba cuando estaba reclutado en los campos de concentración, y asimismo pues nos está hablando sobre que él siempre tuvo persistente esa esperanza que pues que a pesar de que no supiera lo que le seguiría pues dando, él la tenía firme, simplemente que pues conforme pasaba más el tiempo y en cuanto estaba ahí con sus demás compañeros, pues él tuvo que, o más bien se empezó a percatar de ciertas situaciones que se iban dando en cuanto al, a las etapas en las que él se iba pues fijando que iban viviendo cada individuo, y aquí pues nos marca que son tres. Entonces pues la primera es la del internamiento, y en esta etapa pues nos habla principalmente cuando fueron pues recluidos, eh, que fueron recluidos por engaños y todos los sufrimientos que tuvieron que pasar en cuanto que despojos de tanto de pertenencias como de su familia, porque pues los llevaron a engaños. Y asimismo pues igual nos está hablando sobre la fase de la auténtica, de la vida del campo, y en ella pues aquí nos narra las situaciones en las que él se fue percatando que conforme pasaba el tiempo, pues en algunos momentos tenían esa esperanza y en otros momentos pues realmente no. Y aquí también cabe destacar esa situación en cuanto a que él pues sí iba fijándose de esas situaciones que de alguna manera pues no, pues le complicaban, y lo hacían pues dudar de muchas cosas, ¿no? Y también por último nos está hablando sobre esa fase de liberación, que pues aquí en ella pues nos habla sobre que cómo es que algunos tipos de consecuencias, ¿no? En las que iban a sufrir todas esas personas, que no todas las soportarían. Y bueno, esto también se ve muy influido en el aspecto en aspecto político y en aspecto religioso. Aquí nos menciona que en el aspecto político, pues muchas personas se basaban en ello, pero otras, o más bien en las que tenía mayor impacto, eran en los aspectos religiosos, tanto por su fe y pues alguna oración en cuanto a la religión que profesaban. Y asimismo, pues igual otra parte que se vio muy influyente en este aspecto para que pudiera cumplir con aquella misión fue pues tanto la personalidad de ellos, en cuanto que pues todas las personas conforme a las situaciones que se les van presentando, pues van actuando de distinta manera, van reaccionando. Y asimismo, pues igual aquí nos menciona otra parte, que el autor, pues él tuvo pues esa firmeza de siempre mantener un objetivo, ¿no? Este objetivo o fin último, él le llama que es pues el amor, en cuanto pues que él se basaba en ese aspecto de alcanzar esa meta o de volver a encontrarse con su esposa. Y asimismo igual otra cuestión muy importante que cabe mencionar aquí es que pues también este objetivo de su logoterapia y esta situación pues fue en base a aquello que
era para ayudar a las personas pues sí, con los traumas vividos durante esa época, ¿no? Pero pues igual inclusive nos está hablando de una libertad que ellos pues nadie les podía arrebatar en cuanto que era la libertad del pensamiento, en cuanto a las políticas y la religión. Eso era algo que nadie se lo podía quitar. Y también nos menciona que aquí en esto cabe destacarlo, que en él pues eh, él, pues sí, a pesar de que sufrió mucho y todo, pues seguía manteniendo esa esperanza. Y, y también igual me gustaría aquí plasmarlo un poquito en la actualidad. En estos tiempos, a nosotros quizás, pues como jóvenes, pues muchas veces por distintas situaciones que ahorita durante esta pandemia se nos han ido presentando, pues hemos tenido muchos cambios, desde quizá una pérdida de un familiar hasta las necesidades de, pues sí, de ir a un trabajo, ¿no? Pero pues aquí lo que nos enseña y nos deja de enseñanza es que nosotros mismos tenemos que confiar en nosotros y que nadie nos puede quitar esa libertad que nosotros tenemos para que podamos pues alcanzar esa misión, ya que muchas veces pues se nos es muy fácil quizá irnos por cuestiones, como bien lo menciona el libro también, ¿no? Cuestiones que son como el suicidio. Entonces, esto igual, pues es como para crear una conciencia de que realmente pues no valdría la pena porque, como lo marca igual en el libro, ¿no? Sin sufrimiento, pues no, el sufrimiento más bien es una parte del proceso de la vida del ser humano. Y entonces, pues esto nos va a hacer, pues, de alguna manera madurar y tener un aprendizaje que posteriormente nosotros podemos compartirlo con las demás personas. Esa sería mi participación. Gracias, Alma. Y si bien es cierto, lo menciona en una de sus páginas el autor y nos dice, la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad está aquí, como resultado de una decisión que tomaste y que tiene un gran peso en tu vida, que a través de las circunstancias actuales, pues tienes que tomar. Y bien, nos deja otra pregunta que es, ¿cuál es el motivo de tu existencia? Ashley, queremos escuchar tu participación. Corresponde el intercambio de ideas con Ashley Andrea García Vadillo. Adelante, Ashley. Buenos días a todos. A continuación, les voy a contestar la pregunta, ¿cuál es el motivo de tu existencia? En el libro, el autor nos muestra, en la obra del doctor Frank, explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prescindieron durante mucho tiempo en los bestiales campos de concentración el mismo sentido en su propio ser, lo que significa una existencia desnuda, propio ser, lo que significa una existencia desnuda ante siendo breve esta elaboración con el arte, y como siendo temperatura, el autor quiere saber cómo se puede ayudar al hombre con esta capacidad. En ocasiones nos hemos hecho preguntas como ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos vivos? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué sentido tiene vivir? El significado de la existencia se refiere al cumplimiento del ciclo evolutivo de la vida y la preservación de las especies. Hay quienes al no encontrar un sentido caen en la desilusión y a la pérdida del sentido de la vida, viviendo en total indiferencia a tal grado que muchas veces terminan prediciendo las ganas de todo, decidiendo así acabando con su existencia. En este sentido, el sufrimiento proviene del alma, que no ha descubierto su significado de la persona, que no ha logrado en torno a su camino o algo que lo inspire y lo haga vibrar, algo que lo motive por la forma de estar vivo.
un día más. Desafortunadamente, esas personas no saben qué les hace falta para ser felices y no pueden describir exactamente el por qué no se sienten al 100%. Es porque viven por vivir y estar por estar. Así van día a día, en percibir contacto con la monotonía. ¿Cómo podemos construir los propios significados de la vida? Tiene que ver con algo superior a nosotros, en mismos, es decir, de cierta forma, que nuestra existencia no concluya con nuestra muerte, sino que transceda, por ejemplo, crear arte y dejar belleza en el mundo. El sentido de la dependencia de la vida depende de conservar la capacidad para maravillarnos ante simples hechos de estar vivos y buscar placer en cada situación de nuestra existencia, de disfrutar el hoy y el ahora y valorar los momentos presentes. El autor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de lo que nos inspira para vivir cada día al máximo y no dejarlo pasar, no vivir nada más por vivir y decir es un día más. Debemos de agradecer por poder vivir un día más y poder hacer las cosas que nos gusten, así estar motivados para poder cumplir todas nuestras metas y objetivos. Y bueno, eso sería mi participación con respecto a la pregunta. Gracias, Ashley. Sí, si bien es cierto, toda tu vida se sustenta en los motivos que tienes para estar aquí. Piensa en este momento durante todas tus actividades diarias. Por ejemplo, el estar aquí en este foro y reflexiona sobre qué pasaría si dejaras de realizarlo en este momento. Bien, y corresponde el turno a Daniela Ávila Ramos. Buen día. El doctor Frank plantea la novoterapia como un instrumento que posibilita a todo ser humano encontrarle un sentido a su vida, entendiendo que ante el sufrimiento, la desesperanza, las peores condiciones y adversidades, puede decidir la actitud que ha de tomar ante las catastróficas dificultades, planteándose propósitos que desafíen el espíritu humano, encontrando cada uno el propio sentido de su existencia. Una de las principales fuentes de fuerza interior en la búsqueda de ese sentido es el amor, desprendiéndose de egoísmos y centrando su motivo para vivir en alguien que reciba todo y más, encontrando un complemento para visualizar un futuro mejor. El amor por alguien es la posibilidad de llenar algunos vacíos existenciales, consciente de que cada situación en la vida es un desafío igual, de que cada ser humano es un desafío de sí mismo. Y al complementarse a través del amor, sus capacidades ilimitadas se potencian a tener un estímulo hacia la felicidad, teniendo un porqué vivir, como el mismo autor lo plantea. El amor es la última meta y más alta a que puede aspirar el ser humano, porque el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Sin duda, el sufrimiento del autor en los campos de concentración recibieron el alivio a través del bálsamo de anhelo por su esposa, su recuerdo, la esperanza de volver a ella algún día, lo que le permitió encontrar sentido a su vida, prodigando amor por sus prójimos, inyectándoles esperanza a sus compañeros a través de sus palabras y pequeños sacrificios, tratándolos con dosis de paz interior, a través de mostrarles el camino a sus propios propósitos para superar estas circunstancias en el consuelo de la capacidad de afrontar el propio destino con dignidad humana. Así, nuestro autor, nuestro maestro en el arte de vivir, nos enseña a elevar nuestro espíritu, cambiando nuestro pensamiento y actitud ante las adversidades, encendiendo la luz en la oscuridad. Et lux in tenebris lucet. Nos exhorta a aprender lo mejor del ser humano
a través del encontrar un significado y propósito propios en la vida, siendo uno de ellos el amor, y lo expresa transcribiendo un fragmento bíblico. Ponme como sello sobre tu corazón, pero fuerte es el amor como la muerte. El amor es un camino que complementa nuestra conciencia, nuestra razón de existencia, fortalece nuestros sueños y nos impulsa a realizarlos, a pesar de todos los desafíos que se presenten. Y con esto concluyo mi participación. Gracias, Daniela. Bien, es cierto, uno de los sentimientos importantes que rescata el texto es el amor. A través del amor se puede lograr muchas cosas, se puede enfrentar todas las adversidades de la vida. Y bien, esta decisión es el pilar que sustenta tu existencia y como tal está en todas partes, incluso aunque no lo veas. Puede estar en tus pensamientos, en tus sentimientos, en el aire que respiras, en cada una de las células. Está en todas partes, así es que chicos, a través del amor es como podemos encontrar la felicidad. Y bien, escucharemos a Maritza Ramírez Delgado con su participación. Por favor, Maritza, adelante. Gracias, maestra. Muy buenos días a toda la comunidad escolar. Víctor Frank explica en el libro cómo se relaciona el sentido de la vida con el sufrimiento. Claro que el sufrimiento siempre será parte de la vida y que si somos capaces de encontrar un propósito, el sufrimiento no solo se puede soportar, sino que se convertirá en todo un desafío en nuestra vida. El sufrimiento es parte de la vida, ya que vivirlo es necesario para alcanzar la felicidad y claro, que sobre todo, algo que tiene como bastante sufrimiento es la pérdida de un familiar en el cual el sufrimiento se trabaja en encontrar el sentido de la vida. Trabajar día a día mi objetivo para poder sobrevivir ante ese dolor. Vivir desde la esfera del amor y tener coraje en cada momento, hacerle frente a la adversidad. ¿Cómo es el sufrimiento? Sinceramente yo lo tomo así como una etapa de la vida, en la que sufres, lloras, sientes un vacío en el corazón en el que prácticamente a veces llegamos hasta el grado de decir, ya no puedo más, ya no quiero vivir. Incluso a veces la vida no es justa en acciones que tenemos tantas ilusiones de cumplir un sueño, tantos deseos, tantos proyectos, tanto tiempo, energía y hasta a veces un poco de nuestro propio corazón y a veces sin embargo estamos tan llenos de ilusión o sueño que se convierte en realidad. Pero la verdad nos trae un destino totalmente diferente al revés, en el cual cuando lloramos, nos sentimos destrozados, nos venimos abajo y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo no merecía esto, incluso a jóvenes adolescentes como nosotros que vivimos esto. Comenzamos a hablar de nosotros mismos, porque si lo entregué todo, lo di todo, parte de mi corazón, de mi tiempo, y no sirvió de nada, pero para esto es primero asumir lo ocurrido, y que no podemos cambiar nada, que siempre las cosas pasan por algo, que no podemos escribir nuestro propio destino y que somos prisioneros de las circunstancias. Y ya no hay nada que hacer. La segunda opción es decir, como suelen decirnos, empodérate y levántate. No podremos borrar ese recuerdo doloroso ni aliviar rápidamente nuestro sufrimiento, pero podemos vivir con ello y superarlo. Ser seres humanos fuertes, positivos ante una situación de sufrimiento y tener esperanza. Una principal idea y ante todo, en una situación difícil, es aceptar y vivir el sufrimiento, porque rebelarnos contra él, claro, si has pasado por una situación difícil, pues al vernos ante el sufrimiento, comporta todavía mucho más sufrimiento, ya que al no vivirlo, rebelarnos contra él parece una situación sin sentido. Un ejemplo, al decir que no te resignas al haber perdido a esa persona, no puedes, no quieres, es sufrir sin sentido y no vivirlo. Desde mi punto de vista, creo que el sufrimiento es necesario, y a veces llegas incluso a agradecerlo. Llega un momento en el cual te pones a pensar y dices, valió la pena todo lo que viví, todo lo que sufrí, porque me hizo una mejor persona, me ayudó a reconstruirme, a madurar, que no lo podré olvidar, no tendré palabras para contarlo, pero es algo que nos ayuda a crecer como personas y vivir con ello, porque si no hubiese pasado por una situación así, pues tal vez ahora me hubiese rendido. El sufrimiento
No es fácil explicarlo ante las demás personas bajo nuestra experiencia. Como el autor narraba, que no podía contarlo, le era muy difícil hablar de ello. Incluso llegamos a quejarnos cuando la vida es bastante buena con nosotros. Hay personas que no tienen que comer o padecen alguna enfermedad cuando ellos padecen un dolor más grande que el de nosotros y ellos lo viven, siguen adelante, luchan por la vida. Pero la vida nos enseña a vivir cada una de las situaciones y problemas y pruebas que nos pone la vida. La vida nos enseña. Nunca podremos olvidar lo que vivimos. Es como una marca en la vida, una marca que nos marca para toda la vida. Para ver qué tan fuertes somos, tenemos que vivir cada momento de la vida, vivir intensamente, tratar de ser una mejor persona día a día. Como lo mencionaba, pues se podrá superar ese dolor, pero jamás olvidarlo. Como dicen, la vida sigue, tienes que vivirla. Es como un obstáculo que nos pone la vida para ser una mejor persona. El sufrimiento es un proceso de la vida en el cual te das cuenta cómo actúas en cada situación, aprendes a cómo sobrellevarlo. El sentido de la vida como el sufrimiento van de la mano y se relacionan con la tristeza. Incluso son momentos de vida en el cual puedes pasar el tiempo sin llevarte nada, sin aprender. Algo será más fuerte, aunque a veces pasamos por estados de ánimos muy bajos, pero no te rindas. Tú puedes, no lo tomes como sufrimiento, sino como una lección de vida. Porque para eso nos ayuda bastante para ser una mejor persona, ya que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Con esto concluyo mi participación. Gracias. Gracias, Maritza. ¿Cierto? Bueno, es importante tomar en cuenta todas las adversidades de la vida, bien, y hacerles frente. Pero bueno, para ello quiero escuchar a Jocelyn Portillo. Bien, con lo siguiente, ¿cuál sería entonces el propósito del autor, Jocelyn? Gracias. El hombre en busca del sentido es el estremecedor relato en el que Víctor Frank nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. El que todo lo había perdido, el que padeció hambre y frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición psiquiátrica y prisionero, Frank refleja con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdadera fortuna que nos orienta y nos da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frank, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de este sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca del sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiátrica sobre los hechos y acontecimientos vividos en un campo de concentración. Y esta es una lección existencial. A veces muchas personas no están conformes con lo que tienen o con lo que son. En el mundo hay gente que está pensando en ser mejor que otras personas, pero lo que se tiene que hacer es agradecer por lo que tienes y porque estás viviendo otro día. Todos estamos pensando en nuestros defectos, intentando ser mejores que otros, y no nos damos cuenta de nuestras verdaderas virtudes. No sabemos valorar la vida que se nos dio y estamos aquí por una razón. No hay que desperdiciar la oportunidad de cambiar al mundo. La lectura El hombre en busca del sentido es un bálsamo para el alma, una ventana hacia la esperanza, sobre todo la historia de un hombre que supo encontrar las razones para vivir en un escenario terrible y lleno de sufrimiento. El propósito del libro y del autor es, a través de un libro,
el autor da a conocer una historia en la que una persona fue prisionero y compartió la manera de cómo lo trataban. Todo lo que pasó y todo lo que sufrió en el campo de concentración. Todos debemos sufrir un poco para valorar lo que tenemos o teníamos. Si aprendemos de nuestros errores, podremos salir adelante. Pensamos que tenemos una vida que no merecemos, pero en realidad hay personas que de verdad están sufriendo. Lo importante es que cada objeto nos confíe satisfacción y aliento para levantarnos por las mañanas y luchar por aquello que deseamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jocelyn, por tu participación. Y queremos Eve Mariana Arellano Guzmán. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eve Mariana Arellano Guzmán, del segundo 1, y estoy aquí para presentarte una reseña, que es la concepción de la libertad, las enseñanzas que nos compartió y cómo esto se podría comparar en la vida diaria, como también su crítica. Les contaré un poco de qué trata esta historia, El hombre en busca del sentido, escrito por Viktor Frankl, y así poder entrar un poco en contexto. Esta historia comienza desde cómo un sobreviviente psicólogo vivió en los campos de concentración y cómo esto atormentaba la mente de un prisionero, hasta llegar a morir en una cámara de gas. Su administración era muy definida. Los capos, elegidos por ser hombres prisioneros, violentos, dejaban que fueran administradores y tenían un poco más de privilegios, quien estos despreciaban con odio a los hombres comunes. Para poder ser asesinados, se necesitaba que los presos ya no fueran capaces de trabajar, así como también que estuvieran enfermos y no tuvieran salvación, ya que no contaban con muchos servicios médicos, y fuesen calcinados en las cámaras de gas o crematorios. Cada prisionero tenía un número tatuado en la piel, asimismo, en la vestimenta trayendo el mismo número, el cual era su identificación, por el cual eran llamados también, con una camisa que les duraba 6 meses hasta que ésta se deshiciera por sí sola. Al entrar al campo, le quitaban sus pertenencias y se tenían que inventar un nombre por otro, como también su profesión. No había tiempo para pensar en sentimientos morales, solo estar con vida para reencontrarse con su familia. El prisionero 119.104 era un prisionero más, que en las 2 últimas semanas ejerció su profesión como psiquiatra. Estos prisioneros eran vendidos por algún tiempo con alguna empresa para hacer trabajos como túneles y carreteras. Tanto era su desesperación de aquellos hombres que llegaban a pensar en el suicidio, que era llegar a tocar la cerca de alambre electrificada, que él prometió jamás acercarse a ella, por el amor que le tenía a su mujer, de volver a estar con ella, como en su imaginación, y luchar para no estar en la cifra de los ejecutados y ser uno más de los sobrevivientes. En este campo se aprende a sobrevivir, aunque el dolor fuese muy grande, con frío o calor, lluvia o nieve, tenía que trabajar. Todos los que estaban en el campo no sabían cuál era su tiempo de vida, ni en qué momento morirían o terminaría su existencia. Al hacer una conferencia en el campo, en un abrir y cerrar de ojos, la bandera blanca en el campo se extendió, mientras los hombres salen libres de tanta esclavitud y dolor. Ya al conocer un poco sobre esta historia, su libertad había sido lograda, pues este se basó en luchar por las indiferencias, la esclavitud, el dolor para obtener su libertad, y no yéndose a las puertas fáciles, como el suicidio, a la cámara de gases. Al contrario, luchó por la estrategia para sobrevivir. Como enseñanzas que nos dejó es que en la actualidad como humanos a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua, cuando nuestras situaciones son muy nobles y fáciles de atender,
En cambio, hay situaciones donde dice que por más fuerte que sean, no debemos de agobiarnos y rendirnos, sino que al contrario, como el título del libro lo dice, es darle el sentido a la vida, a la situación del hombre, ya no caer en las peores decisiones. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Hoy en día, actualmente, al relacionar este libro con la actualidad, es muy sencillo, pues con la pandemia tenemos todas las necesidades muy transparentes y provocamos muchos problemas, como el estudiante que estudia en casa y cree que es una prisión cuando pone de evidencia que el problema es eso, cuando éste se encuentra en todas las comodidades en su hogar, o como aquellos problemas que son muy sencillos y creemos que el mundo se nos divide en dos. Como crítica, este libro es muy interesante, pues expresa la vida de los campos de concentración. La redactación es muy explícita y muy precisa. Habla con una exactitud de los olores, los colores, el sentimiento y el ser de cada momento y transmite el sentimiento y la vibra del autor. Lo recomiendo muchísimo. Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Gracias. Muchas gracias, Eve. A continuación, en este momento, iniciamos con el intercambio de ideas, así que les pido por favor a toda la comunidad escolar, comiencen con este foro de discusión. Le cedo la palabra a la maestra Lilia Fragoso Silva. Buenos días, chicos, a todos ustedes. Pues bien, ya estuve yo revisando aquí algunas opiniones que escribieron aquí en el chat en vivo y pues voy a comenzar mencionando a algunos de ustedes, algunas opiniones que escribieron referente a lo que sus compañeras acaban de decir. Comienzo con la opinión de María Citlali Martínez Zúñiga. Ella nos escribe que el propósito de la vida muchas veces no es el ser famoso, el ser rico, el tener una profesión, tener cosas materiales o ser popular, porque muchas veces los seres humanos tendemos a que entre más tenemos, pues más felices somos, ¿no? Sin embargo, Maritza nos dice que hay personas que tienen todo esto, pero no son felices. La felicidad va más allá de las cosas materiales. Muy bien, María Citlali, gracias por tu comentario. Voy ahora con el comentario de Yulisa Yamilé García Rodríguez. Nos dice que el autor propone ayudar a las personas con sus problemas. Efectivamente, ¿cuántas veces nosotros hemos ayudado a las personas o has ayudado a algún vecino, a alguna persona en condiciones de calle? Y pues eso dices tú, híjole, lo que ayudé no fue en gran cosa, pero me hace sentir feliz. Entonces, Yulisa, pues eso es de agradecerse, ¿no? Bien, gracias por tu comentario. Voy con el comentario de Saúl Silverio Méndez Moreno. Nos dice que el autor nunca pierde la esperanza de relacionar todo como si fuera una misión nueva y todo tiene un propósito. Yo creo que aquí Saúl, nos da a entender que la vida está llena de muchas situaciones, muchas. Sin embargo, cada situación tiene un propósito para llegar a una meta. No importa si esta meta, pues vamos atravesando por diferentes situaciones y sin embargo, pues es una misión nueva cada día, ¿vale? Gracias, Saúl. Voy con el comentario de Luz Márquez, donde nos dice que el libro nos da un sentido de resiliencia. Pues esa es la resiliencia, es esa capacidad de que tiene el hombre para superar circunstancias, ¿no? Difíciles. Entonces aquí Luz Márquez nos dice también que descubrir a una verdad que ayuda a quererse a sí mismo y a quienes nos rodean. Es esa parte importante de querernos a nosotros mismos. Si no nos queremos nosotros, pues ¿quién nos va a querer, no? Entonces, si nos queremos a nosotros mismos, pues podemos querer a los demás, abrir esa parte de nuestro corazón. Dice Luz Márquez, luchar por algo
que merezca la pena y darle sentido. No importa lo que sufriste, no importa el tiempo que te llevaste, pero que le dé sentido a esa meta final, yo creo que es más que agradecer. Gracias, Luz Márquez. Voy ahora con el comentario de Josué Abraham Vargas Rojas. Nos dice, nuestro sufrimiento es vital como aprendizaje, aprender de los errores y recuperar las experiencias. Así es, el libro nos invita a que no todo en la vida es bonita, sin embargo, pues debemos de aprender de esas experiencias que se nos van presentando en la vida, aprender de los errores. Si ya caí una vez, ¿puedo volver a caer? Claro que sí, pero voy aprendiendo a que para la próxima no pueda suceder, ¿vale? Voy ahora con otro comentario de la alumna Montserrat García Ramírez, donde nos dice que el libro nos enseña una forma de confiar en nosotros y crear conciencia de que el sufrimiento es un aprendizaje. Ahí está una palabra que me gusta mucho, confiar en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, chicos, no confiamos en nosotros mismos? O sea, a lo mejor luego se presentan tantas circunstancias y por decir, es un reto nuevo para mí, no puedo. Nos ponemos una barrera y pues esa barrera impide toda actitud positiva hacia nosotros. Entonces, sin embargo, pues este libro nos enseña que, pues, superar todo, más bien, cada circunstancia que se nos presenta, superarla y confiar en nosotros. Si nos sale mal, pues ya ni modo, nos salió mal. Agarramos esa experiencia para no volverla a cometer. Voy con otro comentario de Josué Abraham Vargas Rojas, donde dice, el sentido no siempre es estar con alguien. El amor es un factor, pero el verdadero motivo es vivir a tu manera y como tú quieras, a tal manera que la disfrutes. Gracias, Josué Abraham. Efectivamente, hay veces que muchas personas se sienten como que el amor sí es parte importante y si no tienen una pareja, pues no pueden vivir. Al contrario, Josué nos enseña, en su comentario, que el amor es parte para vivir, pero lo importante es disfrutar tu vida, disfrutar el momento, ¿vale? Voy ahora con el comentario de la maestra Teodora Solano Cortés. El ser humano tiene la capacidad de encontrar el sentido de la vida, aún en medio del sufrimiento, dolor y la soledad. Eso es lo que nos enseña el libro. Así es, maestra. Y yo creo que todos tenemos esa capacidad. Lo importante también es querer y sobre todo de la gente que nos rodea también es parte importante para confiar en nosotros mismos. Finalizo con un último comentario. Voy con el de Miriam Giselle Estrada Vaca. Dice, el libro se me hizo interesante porque tiene relación con el COVID-19. Habla de enfermedades. Hay personas que tienen los pensamientos negativos porque piensan en el COVID. Efectivamente, es un libro que está relacionado a la actualidad en la que vivimos, puesto que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde nuestros hábitos cambiaron, nuestra rutina cambió y es difícil cambiar de un día para otro, pero como dice la maestra Teo, todos tenemos esa capacidad de adaptarnos a los cambios nuevos, adaptarnos a situaciones nuevas, ¿vale? Entonces, más ahorita ya llevamos un año encerraditos y pues el cambio se ha dado poco a poco, sí, con altas y bajas, pero aún así estamos sanos, estamos con salud, algunos no tanto, pero sin embargo estamos vivos, que ese es el sentido, ¿no? Seguimos vivos y tenemos por qué luchar. Muchas gracias a toda la comunidad. Faltan aún muchos más comentarios, todos muy importantes. Rescato los que aquí alcanzo a verificar. No se echan de más los otros comentarios, seguiré leyendo y pues son los que puedo rescatar. Gracias, maestra Georgette. Muchas gracias, maestra Lilia. Bueno, el significado de mi vida es ayudar a otros a encontrar significado en las suyas. Víctor Frank. Para finalizar, les agradezco a todos los presentes por su participación a este evento, especialmente al alumno Luis Ángel Salazar Flores,
del segundo grado Grupo 1, quien nos apoyó a la transmisión de este evento. Al maestro Adrián Cortés Pérez, quien imparte la materia de comunidades virtuales. A los alumnos participantes del segundo grado Grupo 1, Juliana Amisadaí Deyes Martínez, Yasmín Zamora Rojas, Maite Isabel López García, Irvin Alan Juárez Martínez, Ariane Isette Flores Cervantes. Les agradezco a toda la comunidad de la EPO 242 estar presente, los comentarios y que se pudiera llevar este foro de discusión. Muchas gracias, hasta luego, que tengan buen día y ya se pueden reincorporar a sus demás clases. Gracias.